Bramante, el último gran arquitecto del siglo XV y el primero del siglo XVI. Su nombre era Donato di Pasquaccio di Antonio y nació en 1444 en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Urbino. Su primera formación fue como pintor perspectivista dentro de la órbita de Piero della Francesca en el Palacio Ducal de su ciudad. Hay que decir, cuando yo digo que es dentro de la órbita de Piero della Francesca fue uno de los artistas más destacados de su tiempo, un pintor cuyos logros en la perspectiva, cuyos alcances fueron de los más importantes en la segunda mitad del siglo XV. Entonces Bramante seguramente aprendió con Piero el arte de la perspectiva y de ahí su formación inicial. También es posible que se iniciara en la arquitectura junto a Luciano Laurana en las obras del mismo Palacio Ducal de Urbino. Con todo, sus primeras obras son unos frescos que realizó en la ciudad de Bérgamo, por lo que en sus inicios no fue un arquitecto. Bramante llegó a Milán en 1474, integrándose a la corte de Ludovico Sforza poco tiempo después. En esta misma corte, a partir de 1482, se relacionará muchísimo con el importante artista Leonardo da Vinci. Ludovico Sforza lo nombra su arquitecto personal alrededor de 1476 y así inicia una serie de obras en la ciudad de Milán. La primera, la iglesia de Santa María presso San Sátiro. En 1482 Bramante se hizo cargo de la reforma de esta iglesia, que era originaria del siglo IX y había sufrido diversas reformas durante el periodo medieval. En planta vemos que era una iglesia basilical con un transepto bastante grande y muy marcado, y Bramante tuvo que respetar este trazado original de la iglesia sin tocarlo apenas y adaptarle un gran altar y construir además un baptisterio, que fue quizás el primer edificio de planta central que diseñó Bramante. Aunque hemos de decir que las obras de remodelación corrieron a cargo principalmente de Giovanni Antonio Amadeo, y Bramante no es seguro que fuese el arquitecto principal de esta obra. Lo que sí se le atribuye con toda seguridad a Bramante en este edificio es el trampantojo que está ubicado en el presbiterio. Aquí vemos una fotografía de la capilla del baptisterio dentro del contexto de la iglesia medieval. Las reformas que hizo Bramante, aunque no se le atribuyen seguramente, están dominadas por las formas prerrenacentistas, aunque se hace evidente una nueva sensibilidad en algunos elementos. Este es el trampantojo que mencioné antes. El problema que debía resolver Bramante es que no había espacio para construir un ábside detrás del presbiterio, por lo que creó un trampantojo arquitectónico, el cual da la sensación de una profunda bóveda detrás del altar, estando realmente construida a muy poca profundidad. La foto de la izquierda nos muestra precisamente el efecto que Bramante quería lograr. Cuando vemos el presbiterio justo desde el frente, en un ángulo perspectivo, cónico, nos da la sensación de que ese ábside es bastante profundo y está cubierto por esa bóveda de cañón encasetonada. Sin embargo, si lo vemos por un lado, es decir, si nos salimos del esquema perspectivo bajo el cual está diseñado, nos damos cuenta que ese ábside realmente no existe, no es para nada profundo y apenas se desarrolla quizás un poco más de 1 metro hacia atrás del altar. Esto se llama precisamente trampantojo y es el nombre que recibe también la perspectiva renacentista. Trampantojo viene del vocablo trampa de ojo, es decir, una ilusión óptica, que era lo que creaban los artistas a través del método perspectivo. Luego se le comisiona una nueva reforma a otra iglesia de Milán, la iglesia de Santa María de la Gracia. Esta reforma fue iniciada en 1492 y fue concluida en 1499, y parece ser que sí, Bramante se hizo cargo de esta reforma en su totalidad. Aquí la iglesia ya existía, era una iglesia, como vemos, de planta basilical con bóvedas de crucería. En sí era una iglesia gótica, parte de un convento de la ciudad. A Bramante se le encargó una nueva cabecera absidial y un presbiterio.
y por ello aprovechó esta circunstancia para experimentar con un edificio de planta central, sin tocar las naves de la iglesia que, como dijimos, eran góticas. Aquí vemos el conjunto con la iglesia con sus naves góticas, arcos ojivales, etc., aunque carece de fachada, y detrás la gran cabecera y presbiterio que diseñó Bramante, donde destaca la enorme cúpula, y la diseñó de esta forma porque uno de los retos que tenía Bramante era resolver la luz en el interior por medio de la cúpula que estaba ubicado en este crucero. La solución consistió en una cúpula de intrados con una gran linterna con abundantes lunetos y 4 grandes ojos de buey en los arcos torales. En el interior del presbiterio se advierte la clara influencia de Brunelleschi en el tratamiento de arcos y pilastras y la decoración a base de medallones con relieves, solo que aquí es más profusa que en los edificios del arquitecto florentino. Es un espacio inmutable y homogéneo diseñado bajo los principios de la perspectiva y la cubicación espacial. Cuando vemos este espacio con su monumentalidad no podemos dejar de pensar en la sacristía vieja de San Lorenzo o en la capilla Pazzi. Aquí vemos el presbiterio y la cabecera absidial. La ausencia de un retablo permite una perfecta visualización del espacio inmutable y podemos advertir también las medias cúpulas que cubren los 3 elementos absidiales de los que está compuesto buena parte de la cabecera. En las fotos del exterior encontramos con que el volumen resulta compacto y el tambor de la cúpula está rodeado por una galería. La riqueza volumétrica está enfatizada por los casetones decorativos de estuco que están sobrepuestos al ladrillo propio de la fábrica. Luego se le encarga una nueva reforma, los claustros de la porta canónica en el convento de San Ambrosio, obra que se realizó también de 1492 a 1499. Los claustros que hubo de reformar Bramante fueron el dórico y el jónico de este antiguo monasterio, que tenía una basílica paleocristiana muy reformada en la Edad Media. Bramante dota a los claustros con nuevos portales o loggias en lenguaje plenamente renacentista. Aquí vemos una fotografía de parte de esos portales. El modelo empleado en el alzado de los claustros es el mostrado por Brunelleschi en sus edificios florentinos, pero Bramante rompe el orden de las arcadas con grandes arcos enmarcados por pilastras corintias sobre pedestales. Vamos ahora a entrar a ver la segunda, dijéramos así, fase de la historia de Bramante cuando llega a Roma. La expulsión de los Medici de Florencia y la caída de Ludovico Sforza en Milán supuso el fin de estas ciudades como capitales culturales de Italia. Roma comienza a asumir ese papel con la familia Borgia en el papado, y como hemos visto en otra presentación, Julio II llevará aún más lejos ese proyecto tratando de recuperar la Roma clásica. Bramante llega a Roma alrededor de 1500 y entra al servicio de Giuliano della Rovere, que por ese entonces todavía era un noble romano y sería luego proclamado papa con el nombre de Julio II. El primer trabajo que realiza Bramante en Roma es otra vez una remodelación, una reforma, y en este caso la reforma también de un claustro conventual en Santa María del Apache. Este conjunto, ubicado en la ciudad, ya había recibido algunas reformas en la Edad Media y las reformas continuaron luego de Bramante, que se encargó nada más del claustro. Aquí vemos por ejemplo la iglesia, la parte inferior de esta planta, que fue reconstruida, o más bien construida completamente luego en el siglo XVII, ya en pleno barroco. Lo que realiza aquí Bramante es un experimento nuevo, algo que no se había probado antes. Al ver la foto no podemos decir que Bramante parte del modelo brunelleschiano en el desarrollo de este claustro. En la planta baja crea una loggia con gruesos pilares y pilastras jónicas, mientras que en la planta alta alterna el pilar y la columna, creando un nuevo lenguaje más variado que en los portales florentinos y también más apegado al clasicismo romano. En el interior del portal destaca la bóveda de arista que cubre el plano y las pilastras adosadas al muro, que establecen una correspondencia con los pilares cubiertos de pilastras similares. La geometría de este espacio se completa con las líneas que hay en el piso.
estableciendo cada espacio como autónomo y a la vez integrado al total. Podríamos decir que este es un buen ejemplo del esquema de la taxis. Finalmente, el primer encargo de importancia que recibe Bramante en Roma es el templete o tempieto de San Pietro in Montorio, San Pedro en Montorio, ordenado a construir por los reyes católicos dentro del monasterio franciscano del Gianicolo, para conmemorar la toma de Granada en 1492. Este monasterio está situado sobre la octava colina de Roma, al otro lado del Tíber, y era por ese entonces uno de los suburbios de la ciudad. Bramante proyecta este pequeño templo, este templete, fue concebido por él con una planta circular y planta central, como los antiguos templos romanos, sobre todo los de Vesta. La cela es una sola, es única, y tiene un peristilo alrededor de la cela que tiene 16 columnas dóricas. La rígida geometría clásica del tempieto está determinada por un peristilo, ya lo hemos visto, un peristilo que es dórico, sobre un pedestal corrido, y este está ubicado sobre un estilobato. El entablamento de triglifos clásicos y metopas cristianas establece un nexo entre la arquitectura clásica y la tradición cristiana en la ciudad de Roma. La balaustrada hace las veces aquí de ático, y la cela se eleva sobre un segundo piso y está coronada por una cúpula sobre los nichos de la propia cela. La sección muestra la gruesa cúpula de mampostería, la cela de doble altura articulada por una cornisa interna y la cripta para exvotos en el sótano de la misma, del templete. Aquí vemos que el diseño está determinado por las propiedades geométricas del rectángulo áureo y el cuadrado en una combinación armónica. En efecto, el rectángulo áureo está inscrito dentro del diseño de la primera planta del templete, mientras que la segunda planta, digámoslo así, el tambor y la cúpula, o si se quiere, la elevación de la cela con su cúpula, están enmarcadas, inscritas dentro de un cuadrado. Si a eso sumamos el remate superior sobre la cúpula, todo el conjunto está enmarcado en un rectángulo áureo. En esta foto podemos ver que el estilobato se introduce en el deambulatorio, donde está el peristilo dórico. Esta es una perfecta combinación de cubierta dintelada y abovedada. En el interior vemos la cela y la cúpula, que no es de muy grandes dimensiones, pero sí resulta acorde al espacio de doble altura en el que está inscrito. El proyecto inicial de Bramante contemplaba un pórtico columnado en torno al templete. Este pórtico era también de forma circular y suponía hacer una reforma al patio del convento. Este hubiese sido el resultado final del conjunto si se hubiese completado este proyecto de Bramante. En cambio, solo se construyó el templete y no se reformó el patio, por lo que en esta ilustración, en esta planta, vemos la ubicación del tempieto en el patio del claustro del convento tal como quedó y como existe todavía en la actualidad. Esta foto nos muestra entonces al templete dentro del espacio del patio, el espacio de este patio. Seguramente si se hubiese construido de acuerdo al proyecto total de Bramante, hubiera sido un espacio muchísimo más monumental.